Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres, hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. ¿Puedes oírme? Donde quiera que estés, mira a lo alto, Hannah. Las nubes se alejan. El sol está apareciendo. Muy buenas tardes. Sin duda yo diría que este es un vídeo que no deja indiferente a nadie. Es más, yo creo que a todos, en cada uno de los momentos que hemos podido ver reflejados en el mismo, nos ha transmitido algo, por lo menos yo creo que nos ha hecho pensar o reflexionar e incluso plantearnos algunas cosas. Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este primer encuentro de Vitoria-Gasteiz
de los diálogos de Vitoria-Gasteiz, Elkarrizketak. Este vídeo es el discurso de Charles Chaplin en la película del gran dictador, que fue realizada ya por el año 1940. Ustedes en un principio pensarán, hace muchísimos años, pero sin embargo, lo que hemos podido ver aquí son cuestiones que ahora mismo están en absoluta vigencia, que nos hablan de una crítica del sistema actual, que nos acercan a ideas transgresoras del sistema económico que estamos viviendo y que realmente nos harían plantear qué es lo que realmente nos tiene que interesar en esta vida. Nos ponemos a cuestionarnos, ¿no?, en qué sistema estamos viviendo. Esa es precisamente la filosofía que queremos manifestar a través de Diálogos Vitoria-Gasteiz Elkarrizketak. De lo que se trata es que de entre todos vayamos descubriendo a través de conversaciones amables, de conversaciones entrañables incluso, seguramente en muchas ocasiones, y que nacen del corazón, conseguir una Vitoria-Gasteiz más humana y hecha para las personas. Por eso queremos que ustedes no sean solo meros espectadores, sino que además participen también de forma activa de lo que es este evento. Seguramente habrán visto cómo les han entregado una tarjeta a la entrada, pues para que ustedes puedan formular las preguntas que crean oportunas a los ponentes que hoy vamos a tener sobre este escenario. Y también, lógicamente, por respeto a ellos, sí les rogaría a todos ustedes que apagaran sus teléfonos móviles para que, bueno, pues podamos crear ese ambiente deseado, como decíamos, de amabilidad y de poner en común todas estas cuestiones. En estos diálogos, Gorka Urtaran va a tener la oportunidad de estar junto a grandes del mundo de la economía, del mundo de la sociedad, para tratar de descubrirnos una Vitoria-Gasteiz más amable, una Vitoria-Gasteiz en la que tengamos una ilusión por seguir adelante y por conseguir objetivos, en la que haya empleo digno para todas las personas y sobre todo también que tengamos una alta calidad de vida frente a lo que puede ser una ciudad confrontada. Hoy además tenemos la gran suerte de tener a dos invitados de excepción. Nos acompaña Paco Álvarez. Él es vicepresidente de la Bolsa de París, además de experto en economía, y uno de los grandes precursores de lo que es el bien común. Enseguida seguramente nos enteramos de qué es todo esto. Y también está con nosotros, como no podía ser de otra manera, Gorka Urtaran, candidato a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz por el Partido Nacionalista Vasco. Ellos van a analizar el sistema económico actual y quizás vamos a poder descubrir junto a ellos lo que son las claves a la hora de poder conseguir, ¿no?, un modelo más sostenible en todos los ámbitos, en el medioambiental, en el social e incluso en el económico. Yo creo que los protagonistas son ellos, ustedes también, lógicamente, con las preguntas que podremos ir formulándoles y que ustedes han realizado, y yo les rogaría que les recibiésemos con un fuerte aplauso. Paco, encantada. Gorka, encantada. Bueno, les veo a ustedes muy cómodos, así de primeras, ¿no? Pues sí, no está mal. Tenemos un público que yo creo que tiene muchísimas ganas de escucharles, así es que no nos vamos a ir por las ramas y vamos a hablar precisamente de algo que yo creo que nos está ocupando y preocupando a muchos, ¿no? Estamos hablando muchísimo, ¿no?, de la crisis económica que tenemos, pero hay gente que es mucho más reflexiva y que va muchísimo más allá. Habla de una crisis de valores, una crisis en la que la justicia social parece que no tiene cabida, una crisis en la que la desigualdad es algo habitual que vemos en el día a día. Y a mí me gustaría, remitiéndonos a lo que es nuestra ciudad en concreto y hablando precisamente de valores, sí parece que mucha gente tiene la sensación de que se están perdiendo valores de los vitorianos de toda la vida, los que hemos tenido y los que han sido nuestra seña de identidad, porque quizás vemos cómo a veces, ¿no?, nos sentimos indefensos, ¿no?, ante lo que son muchos discursos, muchas veces electoralistas, que vienen a traer la confrontación y la división de la ciudad. En torno a este tema, a mí me gustaría que hablásemos quizás no de siglas políticas, sino que habláramos de gentes íntegras, de personas íntegras y de personas con valores. Por ello, a mí me gustaría que, antes que nada, cada uno de ustedes hiciera una reflexión al respecto de cómo veis realmente la situación económica y cómo se puede reconducir toda esta situación, ¿no?, caótica que a veces
pensamos, ¿no?, que realmente nos está llevando no por un demasiado buen camino. Bien. En primer lugar, me gustaría deciros que yo no soy propietario de la verdad. Y digo esto porque cuando se está hablando particularmente de temas económicos, y sobre todo durante esta crisis, escuchamos muy a menudo a sesudos economistas que parecen ser hijos de Dios y que no, lo que dicen va a misa, si se me permite el término, y no hay medio de decirles, oye, vamos a dialogar, vamos a ver si no existen otras alternativas. La riqueza de una sociedad es de poder confrontar de una forma pacífica ideas, y de la forma que te estás expresando es que ya de entrada me estás diciendo que lo que yo diga no tiene importancia. Entonces, yo soy propietario de mi verdad, y lo que voy a explicaros hoy, hay parte en que no es opinión, demostraré que son hechos, y habrá otra parte que será opinión y daré mis argumentos. Pero yo creo que debemos un poquito bajar ese tono, entre comillas, dictatorial, que muchos economistas y muchos políticos tienen, donde son propietarios de la verdad, o así lo parece. A ver, yo voy a intentar poner el marco del modelo económico en el que vivimos, con unas características que yo creo son fáciles de comprobar. El modelo económico en el que vivimos desde hace ya muchísimo tiempo, y sobre todo después que ya cayó el muro de Berlín, es único. Hasta los que se encontraban con un modelo económico diferente, vamos a ser claros, los que seguían las teorías comunistas, hoy en día Rusia, por ejemplo, China, aplican el modelo económico vigente quizá con más fiereza que los propios que lo inventaron, ¿no? Entonces, yo creo que podemos compartir el hecho de que lo que este modelo nos ha metido en la cabeza es que tenemos que crecer. Es necesario crecer. El crecimiento es algo absolutamente, vamos, básico. ¿Qué ocurre? Que claro, el crecimiento, sí, pero lo que pasa es que estamos en un país, en un planeta que no es finito, que no es infinito, perdón. Luego, el crecimiento tiene sus límites. Nosotros somos el ejemplo de ello. Nosotros, en tanto que seres humanos, crecemos hasta un cierto límite. Pero claro, lo que no puede ser es pensar en un crecimiento indefinido. Es imposible en un planeta finito. Hay una frase además de un economista que se llamaba, fallecido, Kenneth Wilding, que ha retomado un filósofo economista francés que se llama Serge Latouche, que dice que el que crea que en un planeta finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Se puede elegir entre los dos. Entonces, daros cuenta de lo que a mí me han enseñado, porque el tema educativo aquí tiene también mucha importancia. Desde pequeño, yo vengo de una familia muy humilde, y a mí mis padres, y luego en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, en la universidad, que el objetivo de mi vida era tener, contra más dinero mejor, porque más dinero, más felicidad. Y eso lo he tenido grabado hasta que me caí del caballo. Constantemente, yo creo que lo tenemos todo. Y claro que el dinero es necesario, pero como herramienta, no como objetivo. Y eso hablaremos cuando hablaremos rápidamente de la empresa. Y luego hay otra cosa, es que, ¿cómo se mide ese crecimiento? El crecimiento de un país. Por el PIB, el Producto Interior Bruto. ¿Y qué es el Producto Interior Bruto? ¿Una medida de qué? De dinero. ¿Y no tenéis en la cabeza que un país cuyo PIB no crece es un país fracasado? Pero el PIB mide dinero. El PIB de un país que aplaudimos porque está creciendo indica que en ese país existe o es una democracia o una dictadura. Indica si ese país utiliza la discriminación racial o sexista, o trata a los niños pequeños para explotarlos. No, el PIB lo que indica es que ese país tiene más dinero todo junto que el año anterior. Y el país que no ha hecho eso, vuelvo a repetir, nuestra mente, fracaso. Pero pasa lo mismo a nivel empresarial. Una empresa que no crece
¿Que no tiene más beneficios este año que el año anterior? ¿No tenéis en vuestra mente que es una empresa fracasada? ¿Y qué pasa para la empresa que sí tiene más beneficios? Esos beneficios traducen que a lo mejor esa empresa los ha obtenido envenenando el medio ambiente, utilizando mano de obra infantil, no pagando a una mujer y a un hombre por un mismo puesto de trabajo el mismo salario. ¿El beneficio empresarial traduce eso? No. Pero sin embargo estamos convencidísimos de que es eso, y es eso lo que nos transmite el modelo actual. Hay que crecer, ¿en qué? ¿En dinero? ¿Dónde están los valores? ¿Se pueden utilizar valores? Luego está el tema también, ¿no?, de la competitividad, que es ser competitivos. Mirar en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa competitividad. Conflicto. Enfrentamiento. Y resulta que nosotros, en tanto que seres humanos, no somos el resultado de un conflicto. Somos el resultado de una cooperación entre un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. Somos el resultado de un plural, de una cooperación. Y sin embargo el modelo en el que vivimos hace que nuestra educación nos metan en la cabeza que tener éxito en la vida es tener mucho dinero y además siendo competitivos y peleándonos con los demás. Es absolutamente necesario y fácil poder cambiar eso. Cuando digo fácil, no en el tiempo, pero que no es difícil convencerse de esto y poner en marcha, por etapas, un cierto número de cosas que permitan cambiar esto. Que además es volver o utilizar cosas que ya existen. Es extremadamente, verdaderamente simple. Entonces, dinero, crecimiento, lucro, eso es lo característico. Y entonces, ¿qué ocurre con el crecimiento? Como no puede ser infinito, porque no lo puede ser. Mirad ese vaso de agua que hay ahí. Me lo han llenado más o menos la mitad. Yo quiero llenarlo hasta el final, porque quiero que el agua dentro crezca. Pero ese vaso tiene un volumen finito, y no podré poner más agua que la que cabe. Si yo quiero utilizar ese vaso que está lleno de agua hasta arriba, otra vez, ¿qué tengo que hacer? Beber o vaciarlo, es decir, hacer recortes. Volver a empezar, pero hay que vaciar. Y así puede volver otra vez a crecer el volumen de agua dentro. Esto ha ocurrido en toda la historia. ¿Y cómo se resolvía eso? Con guerras, se destruía y se volvería otra vez a recrecer. Es decir, que los cromosomas de las crisis económicas, de las crisis, están dentro del modelo en el cual nos han educado, de una forma evidente. Y si no lo cambiamos, nuestros hijos y nuestros nietos sufrirán crisis. Y cada vez más importantes. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, yo he pasado 30 años de mi vida en Francia, soy hijo de españoles que en los años 60 se tuvieron que ir a Francia a trabajar por crisis económica, como ahora muchos de nuestros jóvenes se están yendo. Y entonces, pero la crisis estaba circunscrita a España. Era local, teníamos la peseta. Ahora ya no. Ahora ya las crisis son mundiales, ¿no? Y hay otra cosa característica también cuando hablaba de la guerra. Es que antes los países civilizados, pues resolvíamos nuestros problemas, bueno, civilizados, occidentales, a cañonazo limpio, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Nos hemos civilizado, entre comillas, parece ser un poco más, y ya no nos tiramos cañonazos, no utilizamos obuses, pero utilizamos reglas económicas, guerras económicas. Y el sistema, vuelvo a repetir, el modelo lo necesita. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Pues poner los vagones en otro sentido. No se trata aquí de traer algo que sea muy novedoso, pero sí de incluir dentro, y hacerlo desde dentro, y se puede, un cierto número de conceptos totalmente diferentes. Antes de explicarlo, me gustaría, por favor, si se pudiese pasar un PowerPoint que he traído. Valores del siglo XXI. Estas son las piernas. Y este es el cerebro. Este es el contacto humano que nos enseñan y enseñamos a nuestros hijos. Esta es la cultura.
el prójimo. Ideales, todo eso, a la basura. Y este es Dios. Es importante que desde pequeños aprenda bien cómo es todo. Tenemos que introducir valores. Yo creo que aquí nos podemos reconocer muchas veces, más que muchas palabras, personas como Quino, como El Roto, como Forges, son capaces en algunas imágenes de describir lo que estamos viviendo. Y las desgracias que esto regularmente produce, con crisis que se pueden producir cada 5, cada 10, cada 15, cada 20 años. Y hay otro aspecto que es importante, que es reemplazar pues, conceptos. He dicho antes, hay que reemplazar competitividad por cooperación, porque es mucho más humano. Nosotros somos el resultado de una cooperación. Hay que reemplazar crecimiento por desarrollo. Y luego también hay que poner las palabras en su sitio. Mirar de dónde viene la palabra economía. La palabra economía viene del griego y significa gestionar la casa, verificarlo. En culturas orientales se encuentra lo mismo, aunque no venga del griego la definición de economía. Y mirad el diccionario de la Real Academia Española y decidme, cuando hayáis verificado eso, ¿dónde se habla de lucro? ¿Dónde se habla de competitividad? ¿Dónde se habla de crecimiento económico? En ningún lugar. Luego, hasta se ha deformado la palabra economía. Pero ocurre lo mismo con la palabra sostenibilidad. Porque en ese aspecto hay palabras que los que defienden el modelo actual no son tontos. Y cuando ven que hay palabras que entran en la sociedad y son percibidas positivamente, se apoderan de las mismas. Os voy a enseñar algo que quizás hayáis visto en algún momento. Es una publicidad. No tengo nada contra la entidad que voy a citar, pero me parece increíble que una entidad como esta, a ver si lo encuentro, os aseguro que lo tenía. Pero estos son artículos, narices. Bien, es del Banco Santander, que se autoproclama el banco más sostenible del mundo. Aquí está, aquí lo tenéis. Esto se publicó en los periódicos españoles, en el banco más sostenible del mundo. ¡Qué inteligencia! Pues bien, tenéis que saber que cuando se habla de sostenibilidad hay que hablar con propiedad. La sostenibilidad y el desarrollo sostenible, no el crecimiento, el desarrollo sostenible se encuentra en la intersección de tres esferas. La esfera social, la esfera económica y la esfera medioambiental. Hacéis la intersección de esas tres esferas y en el medio es donde está el desarrollo sostenible. Cada vez que os hablen de sostenibilidad, analizar por favor esas tres esferas. Que alguien tome una medida económica y mire qué va a pasar en el medio ambiente, oye, pues no está mal. Pero eso no se puede utilizar la palabra sostenible. Tiene que mirar también qué impacto tienen en la sociedad. Lo mismo digo, si se mira qué impacto en la sociedad, pero no se mira el medio ambiente, no se puede hablar de desarrollo sostenible. No es correcto utilizar esa palabra. Y sin embargo se utiliza hoy, no sé si vosotros tenéis la impresión que yo, es que no voy a ningún lugar donde me diga, yo soy sostenible, la empresa es sostenible, la sostenibilidad. Ya está bien. Vamos a intentar, ¿verdad?, darle a las palabras como a la palabra economía lo que hay que darles. Y resulta que el modelo económico que se llama del bien común se sitúa precisamente en esta intersección. Exactamente en esta intersección. Sabiendo que por mucho que sean bonitas estas palabras y que penséis quién está en contra del bien común, pues, todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? No, pero eso tiene una concreción. Y es un modelo que lo que ha hecho es coger lo que ya existía y ponerlo un poco en orden. Y utilizar valores. Y cuidado, para las empresas, utilizar dinero. Claro, claro que sí. ¿Y beneficios empresariales? También. Lo que tenemos que saber es qué uso hacemos de ese dinero, qué uso hacemos de esos beneficios. Eso es lo que tenemos que ver. Y ver de qué forma, a partir, que es así como está montado el modelo, de lo que consideramos que es la célula inicial, que es la empresa, pues cuando haya, y está ya habiendo, muchas, luego puedo dar algunos ejemplos, empresas que lo están practicando, es
valores, solidaridad, justicia social, transparencia, aplicados a todos los que hacen que una empresa exista, porque ahí quiero daros otra pincelada. Yo cuando vuelvo de Francia, no es que los franceses sean más inteligentes o más tontos que nosotros, pero me encuentro en un país donde en cada empresa el empresario es el enemigo de los trabajadores y los trabajadores el enemigo de los empresarios. Esa es la definición de empresa. Y si puedo fastidiar unos a otros, perfecto. Pero ¿dónde vamos? Una empresa es un conjunto de actores. Una empresa es evidentemente el que la ha inventado o los que la han inventado. Pero esa empresa no funciona si no tiene asalariados o trabajadores. Y esa empresa no funciona si no tiene proveedores. Y esa empresa no funciona si no tiene clientes. Y esa empresa no funciona si no se da cuenta en qué ambiente social está. Y a partir de ahí, un conjunto de empresas empiezan a necesitar una cohesión, una coordinación, una cooperación y un cierto número de cosas, de servicios sociales, etcétera, y encontramos el qué, que un conjunto de empresas se encuentran geográficamente en un ayuntamiento, en un municipio. Me voy. Sí. Que vayamos a hablar de esa empresa y de su futuro en breves instantes. Me estoy pasando. Es que se emociona. Tenemos una suerte también de contar con un libro abierto en materia económica, pero además cercana, ¿no? Que es lo que queremos para captar bien las ideas. Y estamos hablando del modelo económico, de cómo reconducirlo, pero a mí me gustaría también que el señor Hurtaran nos hablase precisamente de eso, pero en nuestro entorno más cercano, en lo que es nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo se puede reconducir esta situación, señor Hurtaran? Esta mañana he tenido la suerte de poder estar en la Facultad de Letras y escuchar una conferencia de Marco Marchioni que la ha iniciado diciendo que el modelo anterior ya no nos sirve y el nuevo modelo no sabemos cómo es. Para que vamos bien, por favor, le voy a dejar el micrófono. A ver, vale. Sí. Esta mañana decía que he tenido la suerte de estar en la Facultad de Letras aquí en la UPV, Vitoria, y escuchar la conferencia de Marco Marchioni, un señor con 78 años que está en plena forma, y ha iniciado su charla diciendo que estamos en un momento en que el viejo modelo, el viejo modelo ya no sirve y el nuevo modelo no sabemos cómo es todavía. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? No estamos en una época de cambio, sino estamos en un cambio de época que se caracteriza fundamentalmente, desde mi punto de vista, por una doble crisis. Una es la crisis de los valores que has comentado, Ángeles, al principio, y tú también, Paco, en una de las infografías. Y es cierto, hay una crisis de valores. Los valores que son, digamos, las reglas de juego en las que interactuamos en la sociedad, en los diferentes campos, en el trabajo, con la familia, con los amigos, en el centro educativo, en la calle, pues se han perdido. Esos valores que vienen recogidos fundamentalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, la solidaridad, la cooperación, no la competencia. Es incompatible, vuelvo a repetir, con el hecho de que tengamos empresas que hagan beneficio y que un país pueda tener también, ¿por qué no? Así es, ¿no? Y que esta crisis de valores al final lo que está haciendo que nos movamos en un campo de juego caótico, de cierta manera, y muy inestable, ¿no? Y por otra parte hay un elemento que también afecta actualmente, que es la crisis económica. Yo en Vitoria-Gasteiz haría un análisis bastante preocupante, ¿no? No quiero ser muy pesimista, pero sí que es cierto que si analizamos una serie de variables, ves la preocupación. En primer lugar, la situación de desempleo. Hay más de 21.000 personas desempleadas en Vitoria-Gasteiz. En estos últimos 4 años se ha incrementado casi en 5.000 personas las que han perdido su trabajo. Eso viene acompañado con que ha habido una pérdida también de personas afiliadas a la Seguridad Social. Esto hace que la tasa de dependencia demográfica se incremente, ¿no? Ya por cada 2 personas en edad de trabajar en Vitoria hay una persona que no lo está, bien porque tiene menos de 16 años o bien porque tiene más de 65. Y esto hace que también pues, la situación del desempleo en Vitoria en los últimos años, como consecuencia de esta crisis económica, afecte directamente a las personas que aquí vivimos, a las familias que aquí vivimos, ¿no? Hace que gran parte de los desempleados sean personas no cualificadas, con la dificultad que tiene su reincorporación en un mercado de trabajo que cada vez pide más conocimiento y más talento. Hay cada vez más personas que ya no tienen el subsidio de desempleo y que por lo tanto tendrían que recurrir a las ayudas sociales que desgraciadamente
se están cuestionando de forma muy torticera. Hay cada vez más personas que tienen más dificultad para acceder al mercado de trabajo, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento que a mí me preocupa. Luego hay otro que también creo que hay que ponerlo encima de la mesa y que no se nos puede olvidar a ninguno de los responsables políticos municipales, y es que el empleo que se crea no es un empleo de calidad. Solo el 4% del empleo es un empleo indefinido. Las condiciones salariales son cada vez más indignas, y cuando hablábamos de que en Vitoria hay que generar empleo además decente, que es por cierto también otras de las declaraciones que la propia ONU, Naciones Unidas, está haciendo y está exhortando a las propias instituciones públicas, ¿no? Y por lo tanto estás viendo que ha habido una destrucción importante de empleo, apenas hay creación de empleo, y que el empleo que se crea además es un empleo pues con unas condiciones excesivamente precarias, ¿no? Tan es así que cada vez hay más gente que trabaja y que cobra una prestación complementaria en las ayudas sociales. Son los famosos working poor. Antes cualquier ciudadano que tenía un trabajo tenía garantizada una mínima dignidad de vida y unos recursos mínimos para hacer frente a sus necesidades más básicas. Hoy ya no es así. El trabajo ya no te garantiza que tengas cubiertas tus necesidades básicas. Y esto es un elemento también que nos tiene que preocupar, y mucho. Hay un tercer elemento dentro de lo que es, yo creo, la situación económica de Vitoria-Gasteiz, es el debilitamiento de la estructura económica. Vitoria, Paco, no sé si sabrás, probablemente no, pero Vitoria antes era una ciudad de curas y militares. Era una ciudad pequeñita, muy provinciana, en los años 50, aproximadamente 50, principios de los 60, y sin embargo en la década de los 60 se produjo su propia revolución industrial. Se empezaron a colocar numerosas empresas del sector de la industria, provenientes fundamentalmente del Alto Deba, en Guipúzcoa, y hizo que en tan solo 10 años pasáramos de 70.000 habitantes a 140.000, que en tan solo 10 años Vitoria-Gasteiz duplicara su población, ¿no? Y eso fue gracias a la industria, una industria que ha tenido su peso, ha tenido su relevancia, que tiene los empleos más estables, que tiene los empleos más dignos, donde los ingresos salariales son fundamentalmente mayores a los que se producen en otros sectores, y sin embargo se está perdiendo ese potencial, ¿no? Y creo que desde el ayuntamiento tampoco se está haciendo grandes esfuerzos por revitalizar ese sector, que voy a decir, de la construcción, ¿verdad?, que está en plena crisis, incluso otros, ¿no? Por lo tanto, yo sí que veo ahí un debilitamiento de la estructura económica de la ciudad. El comercio también se está viendo muy resentido. Lógicamente, cada vez hay menos gente trabajando, cada vez hay más personas afiliadas a la Seguridad Social, cada vez hay menor poder adquisitivo, pues la gente cada vez compra menos. Y por lo tanto, los comercios de la ciudad también se ven resentidos, ¿no? Y por lo tanto, ante esa situación de desempleo preocupante, a esa situación de creación de empleo muy limitada y muy precaria, y a ese debilitamiento de la estructura económica de la ciudad, creo que hay que ponerle fin, ¿no? Y hay que establecer un punto de inflexión para que también desde el ayuntamiento se pueda actuar. Muchas veces se dice que el ayuntamiento no tiene competencias en esta materia, pero yo creo que sí las tiene, ¿no? Y yo creo que sí que es hora de actuar. Es cierto que no se le puede reprochar a un alcalde, al que sea de turno, la situación de paro en una ciudad, porque sería injusto y poco creíble, pero sí que creo que se puede hacer más de lo que se está haciendo, ¿no? Pensar globalmente, pero actuar localmente, ¿no? Y que sea a través, por ejemplo, de la economía del bien común, porque la economía del bien común pone a las personas en el centro de las políticas, y esto es algo que para mí es importante. José Ángel Cuerda, que fue alcalde en esta ciudad durante muchos años, él decía que el fin último de una comunidad política es el bienestar de todos sus ciudadanos, y la política lo que tiene que lograr es el bienestar y la felicidad de la ciudadanía. Y desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz yo creo que lo que debemos hacer es trabajar por hacer una sociedad con una mayor calidad de vida, un mayor bienestar y una mayor felicidad de todos los que aquí vivimos, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde deberíamos de ir. No, desde luego están ustedes hablando, ¿no?, de la necesidad, ¿no?, de ese modelo más sostenible en todos los sentidos, en una ciudad como la nuestra, a nivel más global. Yo no les voy a pedir ni mucho menos que tengan una bola mágica y que nos hagan presagiar el futuro, pero yo creo que también es hora, ¿no?, de empezar a actuar para generar quizás un futuro más cierto, o por lo menos un futuro alentador, ¿no?, que es lo que yo creo que todos deseamos. La Vitoria-Gasteiz de dentro de 10, 15 años, que bueno, no está tan lejos, que ya saben que el tiempo vuela.
Bien, yo le voy a dejar a Gorka que se exprese, pero yo creo que Vitoria sea lo que Gorka ha estado escribiendo, pues algo que está ocurriendo en muchísimas ciudades españolas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ser es conscientes de dos cosas. Vitoria forma parte de una diputación. La diputación está en una comunidad autónoma, la comunidad autónoma está en un estado, el estado está en Europa y Europa está en el mundo. Entonces hay cosas que debemos ser conscientes. Tú decías pensar globalmente. Está bien de describir, yo lo hago muy a menudo, qué es el Fondo Monetario Internacional, qué es el Banco Central Europeo. Pero claro, lo que ocurre es que esa inquietud que tenemos muchas veces por esas noticias que vienen de arriba, perturba el hecho de que podamos hacer cosas pequeñas abajo. Empezando por nosotros mismos. Levantarnos todos los días, tenemos que estar convencidos que tenemos mucho más poder que el que parece. Precisamente es verdad que muchas familias han perdido poder adquisitivo, pero hay todavía mucha gente que tiene euros en el bolsillo. Y nadie nos obliga, que yo sepa, a comprar una barra de pan integral o no, tomates de Holanda o de aquí al lado, o de más abajo, ni nada. Eso es una decisión nuestra. Es muy importante. Es también muy importante, por ejemplo, y voy a ser muy directo, cuando un señor llamado Rodrigo Rato se carga a una entidad financiera, aunque no ha sido el único, que además ha necesitado dinero público para salvarla, que con preferentes ha arruinado a un montón de familias españolas y finalmente presenta su dimisión y llega a Telefónica y le nombra embajador de Telefónica en el continente americano como premio a lo que ha hecho. ¿Podemos pensar que muchos ciudadanos y ciudadanas españolas se den de baja de Telefónica? ¿Es posible? Para mostrar que no estamos de acuerdo con eso. Eso es un hecho, un acto. Pero es que después viene el Banco Santander y nombra consejero especial para el extranjero. ¿Eso es moral? Y no tengo nada a título personal, pero sí a título profesional contra el señor Rato. Ha arruinado a un montón de familias españolas y ha engañado a muchos en la salida a bolsa de Bankia, hasta el señor de Guindos lo ha dicho. Entonces, tenemos más poder. A nivel ayuntamiento, pues lo que el ayuntamiento puede hacer sin prometer cosas que no puede hacer. Y explicando, hasta aquí puedo llegar. Y voy a trabajar para quizá alcanzar otra meta, pero para eso necesito la colaboración con Diputación, etc. Y necesito también, efectivamente, que no me pongan un modelo, digamos, una política a nivel nacional que me hace recortes, me hace no sé qué, contra los cuales yo no puedo nada. Vamos a ver lo que podemos hacer en nuestro entorno próximo, y no es egoísta, es realista, porque hemos abandonado nuestro entorno próximo con estas ideas globales. Es verdad que hay que tener una noción global, pero hay que trabajar todos los días donde estamos. La agricultura. Hoy en día, os puedo decir, lo habéis escuchado, pero es verificable, esto no es una opinión, es un hecho, los dos motores que están sacando a España un poquito en las exportaciones, agricultura y turismo. Son los dos. Bueno, pues vamos a ver desde el punto de vista de ayuntamiento lo que yo tengo alrededor de qué puedo hacer por eso. Y luego algo más importante. Esto va por etapas. No hay que hacer creer, como ha ocurrido desgraciadamente en Grecia, que se puede cambiar esto de un día para otro. No. Hay que decir, esto a corto plazo sí puedo hacer. Esto y esto. Si tengo para, yo diría, facilitar un poco a algunas empresas algún medio puntito de impuestos locales, lo voy a hacer y explico cómo. Si puedo darle a ciertas empresas locales que están respetando y que generan bienestar más puntos cuando hay licitaciones del ayuntamiento, otra cosita que es concreta. No busquemos más. Hay un refrán que yo utilizo muy a menudo, africano, que dice que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas regularmente, pueden cambiar la faz de la tierra. Y yo me lo creo, me lo creo. Y cuando se está convencido de algo, hay que saber también que esto va a tomar su tiempo. Y os doy otro ejemplo.
no sé si el año pasado se celebró el 50 aniversario de una señora negra llamada Rosa Parker, que hace 51 años tuvo los ovarios de subir a un autobús de blanco donde no se podía sentar y se sentó y estaba sola. Estaba sola. La echaron. Vino con dos o tres más. Tuvo la suerte que al cabo de unos meses el Martin Luther King, que era senador entonces, se enteró del tema y lo llevó al Senado. 2 años después, el Senado dijo que era inconstitucional no permitir que los negros se sentasen en los autobuses de blancos. 2 años. Evidentemente no fue al otro día. Entonces yo creo que es ahí, en esa mezcla, hay cosas pequeñas que yo creo que se pueden hacer, las tenemos que hacer, pero siendo conscientes que nosotros también, a nivel individual, porque un ayuntamiento, si me permite, para mí, sois elegidos. Pero una vez que sois elegidos, yo creo que lo tenéis que gestionar como una empresa. Una empresa, como decía antes, donde no es un patrón o un propietario y unos trabajadores, sino que hay un conjunto de actores, que son los que tenéis, y a los que tenéis que animar, y tenéis que participar en la educación, que es el vector para mí más importante para que lo que se empiece a hacer poco a poco, y que se pueda hacer razonablemente, vaya metiéndose en las mentes de los que van a venir detrás de nosotros, y que los valores que hemos perdido los podamos recuperar. Sin que por ello, vuelvo a repetir, haya que renunciar al uso de herramientas presentes y tal. Hay ejemplos de empresas, y termino, dime. Por ejemplo, que el ayuntamiento se pueda comportar en cierta manera como una empresa, no puedes caer en el riesgo de que digan que estás mercantilizando la política o que estás buscando un interés economicista. Tienes razón, por encima de no. las personas. Gestión empresarial, no. Porque normalmente, date cuenta, antes hemos hablado de un desarrollo sostenible. El ayuntamiento se tiene que situar ahí. Quiere decir que se tiene que ocupar del aspecto social, del aspecto medioambial y del aspecto económico. Evidentemente que hay que hacer las tres cosas. Y hay que estar ahí en el medio de esa intersección. Pues aquí es como se creará bienestar. Pero es absolutamente claro, pero quiero decir que para mí el tema de la educación es importante porque aquí no se trata de hacer ningún experimento con gaseosa. Es estar convencidos de que este modelo nos lleva a la catástrofe. Lo ha dicho mi tocayo, el Papa Paco, hace poco tiempo. Lo ha dicho, y lo ha dicho varias veces, ha dicho más. Ha dicho que el sistema actual asesina, en la segunda declaración. Bien, no es porque lo haya dicho, es que es así. Tenemos que cambiarlo. ¿Qué ocurre? No seamos tontos, no lo vamos a cambiar mañana. Pero empecemos. Empecemos a poner semillas que se puede hacer y de abajo a arriba. De abajo a arriba. Eso es importantísimo. El modelo actual en el que vivimos funciona al revés. El FMI ha dicho, todo el mundo rodillas. Pero ¿qué idea tiene el FMI de cómo funciona la economía en Vitoria-Gasteiz? Por favor, seamos serios. Precisamente nos vamos a remitir a nuestra ciudad, a Vitoria-Gasteiz, y yo me pregunto, y seguramente también todos los que han venido hoy aquí, ¿qué cosas pequeñas se pueden hacer aquí, desde Vitoria-Gasteiz, para que dentro de 15 años estemos hablando de una ciudad diferente? Bueno, yo sí que comparto con Paco, ¿no? Que de la noche a la mañana no puedes cambiar. No puedes hacer Lógicamente. un cambio radical de modelo, ¿no? Incluso hemos podido tener oportunidad en la comida de hablar de Grecia, ¿no? Y cómo parece que Syriza, parece que de la noche a la mañana ha tenido que rectificar en cierta manera su discurso, ¿no? Ellos dirán que no, evidentemente. La Unión Europea pues también se dará su opinión y bueno, al final, Pero llegarán, y lo he dicho, a un acuerdo seguro. Efectivamente, ¿no? Pero porque evidentemente tú no puedes prometer a los ciudadanos que los objetivos o las metas que te estás proponiendo se van a conseguir de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, esta parte sí que me parece interesante, ¿no? Yo cuando hablamos, bueno, ¿qué ciudad o qué modelo de ciudad tienes en la mente o proyectas para Vitoria-Gasteiz de aquí a los próximos años? Pues yo partiría primero de hacer un análisis de lo que hemos sido y de lo que somos actualmente, ¿no? Para poder establecer y decidir qué queremos y qué podemos ser en el futuro. No podemos ser algo que no somos, eso es evidente, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las potencialidades que ha tenido nuestra ciudad. Y yo creo que nuestra ciudad tiene, de hecho, 3 potencialidades que van un poco en la línea de la triple sostenibilidad. Me hace un poco de gracia porque cuando fuimos el European Green Capital en el 2012, nosotros no paramos de repetir que la sostenibilidad es algo más que el respeto al medio ambiente, que la sostenibilidad también tiene una vertiente económica y social, ¿no?
Y de tanto repetirlo, algún seguidor en las redes sociales me dijo: a ver, Gorka, que ya te hemos oído, por favor no me vuelvas a repetir en un debate de la radio que la sostenibilidad tiene tres Pues vertientes. hay que repetirlo. Pero hay que insistir porque realmente no acabó interiorizado, ¿no? Tan es así que nosotros en el propio ayuntamiento habíamos pedido, ¿no?, que en la propia celebración de la Green Capital en 2012 sirviera para reivindicar desde Vitoria a las instituciones europeas que la sostenibilidad es algo más que el respeto al medio ambiente y que deberíamos de incorporar esa otra vertiente económica y social. Y eso también tiene Vitoria. Tiene una ciudad en la que la economía tiene un peso importante, evidentemente, la industria, te hablaba antes, ¿no? También, por supuesto, la agricultura que tú comentabas, ¿no? Es cierto que Vitoria-Gasteiz, a pesar de lo que pueda parecer, es el municipio primero más grande de todo Euskadi, el que más superficie tiene, pero con diferencia. Casi duplicamos la superficie en hectáreas, en kilómetros cuadrados, al segundo municipio, ¿no?, que es Ayala, por cierto, otro municipio a la vez. Y tiene un potente sector agrícola. Tan es así que en el territorio histórico de Álava el municipio con mayor capacidad en la producción agrícola es Vitoria-Gasteiz. Y esto es un aspecto que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y hay otro elemento fundamental. Vitoria-Gasteiz, si ha sido European Green Capital, es porque durante un montón de tiempo ha interiorizado que el respeto al medio ambiente sirve para hacer una ciudad mejor. Y por lo tanto, ahí tenemos otro elemento importante que diseña identidad, ¿no? Las políticas green, las políticas medioambientales, ¿no? Y hay un tercer elemento. Vitoria-Gasteiz siempre se ha caracterizado por ofrecer unos servicios a la ciudadanía de primera calidad. Era un referente a nivel estatal, incluso yo me atrevería a decir que europeo. Los servicios públicos que el propio ayuntamiento ofrece a los ciudadanos han sido envidiados por otros ayuntamientos. Y la política social de bienestar y de calidad de vida ha estado siempre en el centro de la intervención municipal. Y esto, por lo menos, yo creo que dibuja una ciudad en la que tenemos puntos fuertes en estas tres áreas de la sostenibilidad que tú comentabas, ¿no? Yo, Becerre decía que había que garantizar el derecho a la ciudad. Y yo, la ciudad que me imagino dentro de 15 años es una ciudad en la que el derecho a la ciudad de todos los ciudadanos está garantizado y en el que todos podemos ejercer los derechos básicos, los derechos fundamentales, ¿no? La participación, la libertad, la igualdad, estos derechos, los valores que hablábamos en la primera intervención. Y incluso hay un pacto mundial por el derecho a la ciudad, ¿no?, que deberíamos respetar todas las ciudades como ese espacio físico-político donde se pueden materializar todos los derechos humanos y todos los derechos de las personas. Yo creo que eso es lo que debemos tener para Vitoria-Gasteiz, ¿no? Pero hay más. Yo creo que también el modo de ciudad, el modelo de ciudad incide en el modelo de vida y por lo tanto tenemos que planificar la ciudad pensando en el ciudadano, pensando en el respeto al medio ambiente y pensando en un desarrollo económico sostenible, ¿no? Y por lo tanto hay elementos que yo entiendo que hay que poner fin, esa construcción desmedida de vivienda, esa urbanización de terrenos naturales que se ha producido en los últimos años. Fíjate, se ha crecido la ciudad un 40% cuando la población apenas ha subido un 10%, ¿no? Es decir, se ha urbanizado mucho terreno, se ha construido mucha vivienda y se ha expandido casi de forma incontrolada la ciudad por el este y por el sur. Yo creo que ahora es el momento de crecer hacia adentro, ¿no? Yo me imagino una ciudad dentro de 15 años con los barrios antiguos rehabilitados, con las calles más antiguas rehabilitadas, regeneradas, y reactivada la actividad social y comercial de los barrios que llamamos aquí de oros, porque tienen 50 años. Yo me imagino también una ciudad que respeta el medio ambiente, que protege su masa forestal. Vitoria es una ciudad que es más que una ciudad, es un municipio que tiene una importante zona rural que te invitaré a visitar cuando haga un poco mejor tiempo. No sé, el tiempo no está asegurado en Vitoria, pero por lo menos los días más largos en primavera, y que tiene una importante zona boscosa también que hay que proteger. Y yo también creo que esa ciudad debe pasar por el respeto al medio ambiente y también por el respeto a la zona rural, al espacio agrícola. El otro día lo comentaba con un compañero de corporación, decía: Gorka, necesitamos en el mundo cada habitante 1.500 metros cuadrados de uso agrícola para poder satisfacer las necesidades de alimentación. Vitoria tiene 300 metros cuadrados por habitante. Y fíjate si tenemos terreno agrícola. Por lo tanto, otro de los elementos importantes es el respeto también a la actividad agrícola, ¿no?
Y desde luego que hay otro elemento que hay que incorporar, que es el desarrollo económico sostenible, potenciando la industria, porque si la industria genera puestos de trabajo más estables, si genera puestos de trabajo de mayor calidad, con mayores salarios y que es, digamos, más resistente a las crisis, pues tendremos que apostar por ella. Lo mismo que el sector de la construcción, donde tenemos más de 2.000 parados, pues tendremos que plantear políticas sostenibles que puedan dar respuesta a las necesidades de empleo también en el ámbito de la construcción, y ahí está toda la rehabilitación, toda la regeneración. Yo creo que ese sector no se tiene que dedicar a seguir consumiendo suelo y a seguir construyendo nueva vivienda. Se tiene que dedicar a mejorar lo que ya tenemos, a reutilizar lo que ya tenemos. Y yo creo que estos son aspectos que debemos incorporar en esa visión de ciudad en el que las personas sean lo primero, ¿no? Y que tengamos ese respeto al medio ambiente y también que planteemos un desarrollo económico que genere empleos decentes. Es que para mí es fundamental, ¿no? En ese aspecto me voy a permitir hacerte una reflexión para que veas en lo que va a ocurrir en los próximos meses, de qué forma esto se puede hacer. Es uno de los aspectos que defiende el modelo de la economía del bien común, es que de la misma forma que hay un salario mínimo, se defina un salario máximo. No que sea el mismo, cada empresa, cada sector, pero que en cada sector y en cada empresa se discuta. Y os doy un ejemplo concreto. La única promesa que ha respetado el presidente François Hollande en Francia, y que tenía en su programa, es la única que ha respetado, las demás no. No ha respetado ni a la mujer con la que llegó al Eliseo. Pero bueno, la vida privada de cada uno es lo que es. Factor salarial 20, de 1 a 20, en todas las empresas con mayoría de capital público. Así de simple. Él no se ha metido en la parte privada, pero sí en la parte pública. Donde había mayoría de capital público, factor salarial 20. ¿Sabéis cuál era el factor salarial que existía antes? 180. Quiere decir, salario mínimo en Francia es 1.400 euros. Mensualmente había personas que ganaban 180 veces más. Lo ha reducido a 20. Multiplicar 20 por 1.400. No es un salario así como muy malo, ¿no? Bueno, pues daros cuenta que aquellos que tenían el factor 180, nadie en Francia ha rechistado. Pues claro, se puede imaginar uno ir a la tele a quejarse de que ganaba 180 veces 1.400 euros y que se lo han bajado a 20 veces. Le linchan, ¿no?, en la situación actual. ¿Sabéis lo que ha hecho con eso? Porque además recuperó el presupuesto que le dejó Nicolas Sarkozy, puesto que, si os recordáis, fue electo a mitad de año y ya los presupuestos del año estaban hechos por el gobierno anterior. No lo modificó y creó 3.500 puestos de trabajo en la educación nacional a ISO presupuesto, es decir, sin modificarlos. Y nadie se ha quejado. Yo creo que esta reflexión se puede llevar al ayuntamiento, en las empresas, que sean pocas, donde, cuidado, que no se trata de machacar a nadie, pero sí se trata de ver de qué forma, porque date cuenta, acabo de decir que se crearon en Francia, en educación nacional, 3.800 puestos de trabajo. Quiere decir que en una empresa o en muchos sectores se puede encontrar, sin que la empresa se incremente su masa salarial, puestos de trabajo nuevos. En el ayuntamiento, ahora exactamente no sabría decirte la cifra concreta, pero sí que durante muchos años, y con alcalde Cuerda, por ejemplo, había una especie de factor 3. Yo creo que exactamente el que más cobraba no cobraba más del triple del que menos cobraba, que también es diferencia, ojo. Pero bueno, sí que es cierto que eso en cierta manera aquí se había controlado. Ahora ya exactamente las cosas han cambiado un poco, ¿no? Ya, pero quiero decir, para ser más claros, que eso vosotros lo veis en cada ayuntamiento, cómo lo podéis hacer, pero viendo, por ejemplo, fíjate, a nivel nacional, como sabéis, AENA, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, acaba de salir a bolsa, pero el gobierno se ha conservado la mayoría accionarial. ¿Qué quiere decir? A ver, yo estoy acostumbrado a estar con empresas privadas. En las empresas privadas, quienes mandan son los accionistas mayoritarios. Hay otros accionistas. Es curioso que en España tengamos cierto rubor en que el hecho de que sea dinero público no apliquemos la misma regla y que sean representantes públicos los que digan lo que hay que hacer en esta empresa es esto. Esto ocurre en el privado, pero resulta que cuando es dinero público tenemos una especie de Bankia, hoy en día, queramos o no, es una empresa nacionalizada.
La mayoría, los accionistas mayoritarios somos nosotros, perdonad, a través de los impuestos, pero vamos a decir que es el Estado. Ahí hay otro elemento con AENA que me viene a la cabeza ahora, y es que yo no puedo entender cómo AENA sale a bolsa, cómo vende parte de sus participaciones, de su capital, lo deja en manos privadas y no es capaz de dejarlo en manos de otras administraciones públicas. Por ejemplo, en el caso de Euskadi, tenemos el aeropuerto de Foronda, un aeropuerto en el que el Partido Popular, decidió en su día, el gobierno decidió en su día reducir el horario operativo de H24 a H12, a quitarle el puesto de inspección fronteriza, y desde aquí se ha estado trabajando porque, oiga, pues si usted no se puede hacer cargo, por el motivo que sea, de estos servicios, déjenos a nosotros hacernos cargo de estos servicios, ¿no? En clave además de cooperación entre los tres aeropuertos. Y sin embargo no han accedido. Y yo no entiendo cómo una administración pública no accede a que otra administración pública se pueda hacer cargo de ese servicio y sí en cambio deja en manos de la iniciativa privada parte del capital, en este caso de los aeropuertos. ¿Quién nos ha metido el modelo en la cabeza? Que la gestión pública es siempre una catástrofe y que la gestión privada es mucho más eficiente. Pero es que es así, pero eso no está probado ni de lejos, porque por ejemplo si vamos, la señora Thatcher, que es una referencia en eso, el follón que tienen los trenes de cercanías, digamos, de Inglaterra es algo, que la sanidad es algo terrible, ¿no? Que eso no es verdad, porque además, bueno, yo vivo en la Comunidad Valenciana y ha habido un hospital que ha pasado de ser público a ceder la gestión privada. Son los mismos médicos, son los mismos enfermeros. Si la materia prima no ha cambiado, ¿qué es lo que ha cambiado ahí? Ha cambiado otras cosas. Entonces, yo creo que sí que hay, desde mi punto de vista, un dominio claro del mundo financiero, lo vemos, hasta la Constitución española se ha cambiado. En vez de que sea un gobierno el que diga a los mercados, señores mercados, ustedes se tienen que comportar así, no, son los mercados que dicen, me tiene usted que modificar hasta la Constitución de la marinera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez que hay un negocio que es rentable, aunque sea público, el privado va a ir a buscarlo. Las bolsas eran bolsas, las bolsas de valores, la que tenéis aquí en Bilbao, era para pública. Cuando las 4 bolsas españolas, bueno, la bolsa de París igual, la bolsa de Nueva York, empezaron en los años 1980 a representar un negocio, los bancos dijeron, esto hay que privatizarlo. Y hoy en día son los bancos los propietarios. Cuando las cajas de ahorros con la connivencia político-financiera desaparecen, representaban el 50% del pasivo de los ahorros de los españoles. Mientras llevaban el 20, el 25, no importaba. Y eso lo vemos sistemáticamente. Es decir, ¿AENA va a funcionar mejor ahora que funcionaba antes? Pues si van a ser los mismos. Y además, cuidado, no van a poder tomar en principio decisiones que el Estado no esté de acuerdo con ellas, pues que sea el accionista mayoritario. Entonces aquí lo que se trata es que el gobierno actual necesita pasta, y las privatizaciones que se hicieron con anterioridad lo mismo. Pero yo creo que debemos, hablando del bien común, hay temas que sinceramente en un país desde mi punto de vista no se puede dejar en manos privadas, como es el agua, como es la electricidad, como son las telecomunicaciones, que hoy en día es básico. Hablando del agua también, perdona, aquí también lo hemos parecido, ¿no? Porque aquí muchas veces, últimamente hay un debate en el propio ayuntamiento, bueno, es que parece que los grupos de la oposición no quieren que podamos utilizar los recursos económicos que tiene Anvisa. Anvisa es la Sociedad Municipal de Agua. Y el problema es que al final, en el ideario del gobierno actual, lo que se pretende es una privatización de la Sociedad Municipal de Aguas. Y a mí me parece que, como tú bien dices, el agua tiene que estar siempre gestionada por una administración pública, porque el agua es un bien básico que evidentemente no se puede dejar de manos de una iniciativa privada que no va a buscar dar una respuesta adecuada a los vecinos, sino que va a buscar un beneficio económico. Sí, sí. Y que no se trata, cuidado, de volver a temas marxistas, porque siempre es... Que no. Es solamente ver necesidades básicas, bienes comunes, que absolutamente necesitamos para tener una mínima dignidad en la vida, una mínima vida digna, ¿no? Es eso. Y quiero perdonar, antes de que se me olvide, había traído aquí varias cosas, pero no, esto habrá que cortarlo. Es que el tema del bien común, que suena tan bien, y que os aseguro, si podéis teclear Economía del Bien Común, acceder, si queréis, a mi blog, que se llama La Bolsa y la Vida, encontraréis información, que veáis que es concreto. Teclear La Fageda, a lo mejor alguno de vosotros habéis visto un programa de Jordi Évole,
Salvados, donde se ven unas vacas que dan leche y haces yogures. Yo estaba en ese programa con Jordi, para que veáis que una empresa que sigue lo que es la economía del bien común funciona de maravilla, con beneficios, generando bienestar social. Microviñas, hay un montón que empiezan a existir. Además, aquí en el País Vasco ya existe, digamos, un movimiento consolidado y personas que están trabajando en esto, pero quiero deciros que no se ha inventado nada. El creador, digamos, de la idea, y que escribió un libro que se llama La economía del bien común, que es austríaco, que se llama Christian Felber, no ha inventado nada, decía yo del principio, ha puesto. Pero daros cuenta, uno de los apoyos es la Constitución francesa, la alemana, la austriaca, encontraréis. Y estoy seguro que en el Estatuto de Guernica tenéis algo parecido. Pero os voy a leer el preámbulo de la Constitución española. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien común de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad de, y aquí dice un momentito de un montón de cosas, ¿no? Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Pero fijaros que hay un artículo que es el 128.1. Siempre traigo esto para que no se me olviden ni las comas, no invente yo nada. ¿Qué dice? Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Esto es revolucionario, sí, es la Constitución. Señor Álvarez, que viene además con datos fiables para no deformar que nada. aparecen en la Constitución, ¿no? Por lo que nos está comentando, por si no nos la hemos leído entera, y ahí tenemos el claro ejemplo. Precisamente sobre el bien común, y por cierto, yo les veo a ustedes muy concentrados en lo que están aquí debatiendo, tanto Gorka como Paco. Pueden ir ya escribiendo si quieren hacerles alguna consulta, alguna petición. Sí que nos ha llegado alguna consulta precisamente sobre el tema del bien común a través de las redes sociales, como por ejemplo, estamos hablando del bien común, pero hay gente que, por ejemplo, le preocupa, ¿no? Si con el entramado institucional que tenemos en una ciudad como la nuestra, en Vitoria-Gasteiz, es posible aplicar el bien común y cómo realmente se materializa las políticas que un ayuntamiento tan cercano a la ciudadanía puede desarrollar. Es decir, queremos saber, esto del bien común está muy bien, yo creo que lo estamos apreciando, pero a través de políticas dentro del ayuntamiento, ¿cómo se puede materializar? ¿Cómo se puede articular para que eso sea una realidad y que sea real ese bien común? Antes he dicho, perdona, Gorka, antes he dicho que Gorka me ha, digamos, se ha hecho bien de rectificar, porque no se puede pensar que un ayuntamiento es una empresa solamente desde el punto de vista económico, y lo hemos situado, yo creo, muy bien. Pero normalmente en una empresa lo que pide la economía del bien común es que se haga un balance utilizando valores y que se apliquen a los que forman parte de la empresa. Eso es lo que se pide, y eso da puntos. Pero cuidado, no se pide que se tengan todos los puntos, es decir, se puede tener un suspenso, no hay ningún problema, en la medida en que se dice, ya he descubierto qué es lo que no funciona bien en mi empresa, no remunero de la misma forma a los hombres que a las mujeres, no sé qué tal, y pongo en marcha un plan para modificar eso. Eso es lo que se pide, es un camino y es una herramienta. Yo considero que un ayuntamiento, por ejemplo, ya hay varios en la comunidad, en España, que están haciendo el ejercicio, han hecho lo mismo, han cogido la matriz del bien común y han dicho, ¿cómo aplicamos nosotros esto? Por ejemplo, voy a daros un ejemplo que conozco porque es cercano, el Ayuntamiento de Muro de Alcoy, que ha hecho el ejercicio y ha puesto en marcha un cierto número de pequeñas medidas, pequeñas, pero concretas, y que están haciendo un poquito más de lo que había antes. Sí, sí que es cierto, ¿no? Y además en Euskadi que tenemos una excesiva presencia de instituciones, ¿no? Está el ayuntamiento, los municipios, los ayuntamientos, están las diputaciones forales, está el gobierno vasco en este caso, está el gobierno del Estado y luego por último está la Unión Europea, ¿no? Que cada vez tiene, por cierto, más predicamento, más mando, digamos, en lo que son todas las instituciones, ¿no? Prestantes. Y sí que es cierto que eso puede generar, en cierta manera una dificultad a la hora de desarrollar las políticas si no hay la suficiente coordinación. Yo creo que es fundamental determinar cuáles son las funciones de cada una de las administraciones y luego, además, determinar la fórmula de cooperar entre ellas, ¿no? Yo ahí recojo una de las reflexiones que tú hacías, Paco, o sea, no se trata de competir, se trata de cooperar. Y esto vale para todo, vale para las diferentes administraciones, para las diferentes ciudades, para las diferentes empresas, para las diferentes
cualquier ámbito en el Donde que hay nos seres interaccionemos, humanos que deben efectivamente. cooperar entre ellos. Eso sí que puede dificultar un poco, pero por otra parte hay cuestiones que competen única y exclusivamente al ayuntamiento. Y yo creo que en el ayuntamiento dices, bueno, ¿cómo podemos ir aplicando la política del bien común, ¿no? Pues hay dos áreas que yo creo que podríamos poner en marcha. Una es la de como agente dinamizador. O sea, el poder trasladar a las empresas, que decías tú que es la esencia de esta política, ¿no? El que incorporen el bien común dentro de su forma de hacer, ¿no? Dentro de su quehacer. De tal manera que además del balance financiero hagan un balance del bien común. Es que es un balance total. Efectivamente, ¿no? Y animar también a los agentes sociales a participar en ello. Si tenemos un pacto verde en Vitoria-Gasteiz, podemos hacer otro pacto verde en el que están las empresas que están comprometidas con el medio ambiente. ¿Por qué no vamos a hacer otro acuerdo con aquellas empresas que están comprometidas con el bien común, en el que tienen como elemento fundamental atender las necesidades básicas de las personas, ¿no? Y dar un empleo decente y una calidad de vida? Y luego, por otra parte, el propio ayuntamiento tiene sus resortes para poder ir aplicando poco a poco. Yo también ahí coincido con Paco, no podemos cambiar de la noche a la mañana esto, pero poder ir incorporando también esta filosofía de trabajo, porque no es más que una filosofía de trabajo transversal a la gestión de cada una de las áreas municipales. ¿Y por qué no vas a potenciar la contratación en tus concursos públicos, en tus procedimientos negociados, en tus contratos menores, de aquellas empresas que están incorporando esta filosofía, ¿no? Esta forma de hacer, esta forma de entender la sociedad? ¿Por qué no vas a incorporar también dentro de tus propias sociedades municipales, que también contratan, que también trabajan, ¿no? Esta filosofía del bien común? Y por lo tanto yo creo que sí que se pueden ir dando pasos desde el propio ayuntamiento como agente dinamizador para impulsar, para animar a empresas y a agentes sociales de la ciudad a ir incorporando esta forma de actuar, y por otra parte tú potenciando o dando cierta prioridad a aquellos agentes que efectivamente la han incorporado. Me vas a perdonar, para ser concretos, precisamente es que lo que tú estás escribiendo es el camino que cogió ya hace 2 años Muro de Alcoy. Muro de Alcoy se crea una iniciativa empresarial en torno al vino que se llama Microviñas, que también te creáis Microviñas y vas a encontrar lo que hacen. Han recuperado unos viñedos que estaban abandonados o habían arrancado porque la Comunidad Europea había pagado dinero para que se arrancase. Cuando se gastaron el dinero, pues se quedó la ciudad sin nada. Y entonces, bueno, un grupo de personas hace 10 años empezó. Pero en torno a Microviñas, ¿qué es lo que se ha hecho después? Se ha creado otra empresa en torno al aceite de oliva, se ha creado otra empresa en torno a productos de charcutería. Han empezado a colaborar entre ellos. Cuando uno va a vender vino, habla del otro, etcétera. ¿Y qué ha hecho el ayuntamiento? Ha dicho, oye, se están creando aquí empresas con el modelo, pues vamos a coger el modelo y vamos a ver. Pero han incluido el Instituto de Enseñanza Media, donde los de Microviñas han plantado viñas para que en ciertas horas los niños sepan lo que es, de lo que está viviendo el pueblo. Han plantado dos olivos. Algo impresionante, la banda de música del pueblo, porque no es muy grande, no es como Vitoria. Dentro hay una asociación de poetas, está dentro. Es decir, cohesión social a partir de haber empezado con una empresa que empezó a aplicar el modelo del bien común, de abajo a arriba. Cohesión que hay ahora mismo aquí, y este público también pueda manifestar sus preguntas, y a ustedes que yo creo que Cristina, yo creo que tiene algunas de las preguntas que ustedes quieren formularle. Eso sí, les voy a pedir brevedad, Sí. Porque ya saben que el tiempo se nos echa encima. Tienes razón. Y realmente yo creo que es importante que ustedes pues sigan transmitiéndonos ese valor, ¿no? de bien común, que es al final lo deseable. No sé si vamos a tener tiempo para responder a todas las preguntas. Cristina, te agradecemos muchísimo que nos las hayas dado, pero vamos a intentar, si les parece, ser concretos. Tenemos muchas, quizás no es posible dar respuesta a todos, pero la primera de las preguntas es para Gorka Urtaran. Como miembro del Partido Nacionalista, ¿crees que encaja todo esto que estáis contando con el discurso habitual de su partido? Totalmente, diría yo. Fíjate, te voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando creo que era Rosa Aguilar, la que fue alcaldesa de Córdoba, Sí. era de Izquierda Unida. Y fue contemporánea en la alcaldía con el entonces alcalde del Partido Nacionalista Vasco en Vitoria, José Ángel Cuerda. Pues bien,
ella misma, de Izquierda Unida, pedía el programa electoral del PNV en Vitoria para poder desarrollar parte de las iniciativas en Córdoba. Fíjate, porque entendía que era un programa muy humanista y muy social. Y yo sé que aquí hay cierto, y es cierto, que existe en la sociedad vasca en general, pues una especie de prejuicio de que quizás el Partido Nacionalista Vasco es un partido muy ligado a la burguesía vasca, etcétera, de principios del siglo XX, ¿no? Pero sí que es cierto que es un partido profundamente humanista, donde las personas es el centro de todo, ¿no? Incluso el compromiso con las personas es un elemento fundamental, el lema fundamental del propio gobierno vasco. Y aquí en Vitoria-Gasteiz creo que durante muchísimos años hemos demostrado que para nosotros las políticas se tienen que centrar en garantizar la calidad de vida de todos los que aquí vivimos. Y eso es al final el bien común. El bien común es hacer de la política un instrumento para que podamos vivir mejor y más felices. Y desde luego que para mí encaja perfectamente lo que es el ideario del Partido Nacionalista Vasco con lo que puede ser esta filosofía de la economía del bien común. Tengo aquí un montón de preguntas, o sea que vamos a por otra. En este caso, para Paco, ¿cómo puede entenderse desde la visión del bien común la utilización de la fractura hidráulica, lo que conocemos aquí como fracking, o energía nuclear? Cualquier cosa, recordar las tres esferas. El fracking, la energía nuclear, tiene un componente exclusivamente económico. Tenemos que ver qué pasa en el medio ambiente y que tenemos que ver qué pasa en el impacto social. Os puedo decir, el fracking, las prospecciones que se han hecho en frente de Castellón, para hablar de la comunidad que conozco mejor, donde vivo desde hace 15 años, pues eran terremotos cada 15 días, pero además de una forma directa. Luego dicen que no, pero al final se dieron cuenta que sí, tuvieron que suspenderlo. Pues oye, ¿y qué es lo que se va a buscar ahí? Se va a buscar petróleo, ¿no? ¿No hay otro medio de energías alternativas que las compañías eléctricas por el momento no quieren desarrollar porque quieren todavía sacar dinero de las inversiones que han hecho en otras fuentes de energía? Pasa lo mismo que con los coches. El motor eléctrico va a llegar cuando los constructores hayan considerado que han recuperado la inversión en los motores de gasolina y de diésel, porque la tecnología ya está lista para que Entonces todo eso está relacionado. Entonces es evidente que a mí no me interesa nada que no esté dentro del análisis de estas tres esferas y en su intersección. Nos pregunta, cada vez somos más, vivimos mejor y más tiempo, para lo que es necesaria una mayor cantidad de recursos. ¿Cómo es posible atender eso sin crecer económicamente? Pero es que, a ver, yo creo que la frase tiene una parte, cuando dice somos más y estamos mejor, habrá que saber dónde. Si esto se le dice a 3,5 millones de familias españolas que se encuentran dentro ya reconocidas del sector de la pobreza, no creo que les agrade mucho, etcétera. Y bueno, si hablamos de otros países, antes Gorka hablaba precisamente de la necesidad del tema, la importancia de la alimentación. Pero hombre, no seamos egoístas, la alimentación para todo el mundo. Evidentemente, empezando por nosotros, pero sin olvidar a los demás. Entonces, yo considero que el crecimiento... A ver, voy a ir al contrario. ¿Hemos crecido económicamente desde hace no sé cuánto tiempo? ¿Podemos decir que sí? ¿Y qué resultado tenemos? Una crisis de 2 pares de narices. Eso a mí no me interesa. Yo quiero un desarrollo. Y es posible. Y hay cálculos que se hacen, porque el tema del bien común, cuidado, no solamente español, esto está ya a nivel mundial, hay economistas implicados, yo no soy el único, hay estudios hechos desde el punto de vista de alimentación, todo. Tenemos lo necesario en este planeta para poder vivir con muchos más millones de habitantes, en la medida en que nos lo repartimos como es debido, porque todos sabemos lo que ocurre. Hemos ido a muchos países a desposeerles de las riquezas que tenían para precisamente nuestro único bienestar, puntual además, porque hemos visto que el bienestar se destruye también en nuestros países. Otra cuestión que nos plantean, ¿cómo se va a mejorar en el futuro la creación de las nuevas empresas y de qué forma realmente? Desde mi punto de vista, aplicando cosas que ya se hacen.
pero vuelvo a repetir, es que no es nada nuevo. En el bien común está el comercio justo. ¿Hay alguien en la sala que esté en contra del comercio justo? Se puede expresar, ¿eh? Podemos hablar en un debate. No. Bien, estupendo. El respeto del medio ambiente, que es el que nos hace vivir, para no tener un medio ambiente envenenado que nos haga morir. ¿Hay alguien en la sala que está en contra? Tampoco. Es decir, es que podemos hacer una revisión y se puede aplicar. La Falleda, otra vez el ejemplo, por favor, mirar el ejemplo de la Falleda, que ya hay otras empresas en España, pero doy ese porque es el más conocido, porque ha salido en la tele. Por favor, en el sector lechero, con vacas, en el campo. Es decir, este señor no ha construido un ascensor para llevar las vacas no sé dónde y que le den leche automáticamente alimentándolas con no sé qué productos. No, se alimentan con alfalfa. Una empresa de 350 trabajadores. ¿Ah? La mitad con problemas mentales porque fue por eso porque Cristóbal Colón, vaya nombre y apellido, creó la Falleda. Bueno, él dice que la otra mitad también tiene problemas, pero todavía no se ha enterado. Tiene un sentido del humor bastante desarrollado. Vamos concluyendo porque... Ya concluyo, ya está. Que hay ejemplos de que es posible. Una empresa que ha facturado 14 millones de euros el año pasado con un beneficio del 5,5, que tiene un salario mínimo de 900 euros y el que apostó por ello hace 35 años gana 5.400. Factor salarial 6. Funciona. En un sector clásico, microviñas, en el vino, en un sector clásico, funciona. Está haciendo vivir familias, una pareja con 2 hijos, sin ser ricos, pero haciéndolas vivir, con entre 5 y 6 hectáreas de viñedo. Vayan las disculpas de antemano porque no las vamos a poder por favor, leer lo siento, todas, lógicamente, pero por ejemplo, otra de las cuestiones que también en este caso a Sergio le preocupan es qué puntos fuertes tiene una ciudad, por ejemplo, como Vitoria, para plantear ese cambio del que estamos hablando. Se han perdido incluso oportunidades importantes para la ciudad. Aquí hablan de Green Capital, por ejemplo. Sí, sin duda. Yo creo que la Green Capital fue una oportunidad perdida, como digo, para incorporar la triple vertiente de la sostenibilidad y para hacer que efectivamente haya una interrelación entre las políticas sociales, medioambientales y económicas, ¿no? Yo creo que perdimos una oportunidad para dignificar los empleos en la ciudad, para desarrollar actividades que fueran más respetuosas con nuestro medio ambiente y para que pudiéramos hacer una ciudad verdaderamente sostenible. Yo no puedo entender que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad European Green Capital con más de 20.000 personas desempleadas. Yo no puedo entender que una ciudad pueda ser sostenible cuando aquí se han producido durante estos últimos años empleos, Paco, que me parece gravísimo, que han sido con unos salarios de 300 euros al mes, más de 8 horas diarias de trabajo. Eso ha ocurrido en Vitoria-Gasteiz, no hace mucho, en obra pública además. Personas que evidentemente no eran de Vitoria porque nadie puede aceptar en esas condiciones, ¿verdad? Bueno, nadie no, hay gente que la acepta, ¿verdad? Vienen a trabajar a obra pública en Vitoria, impulsada por este ayuntamiento, para cobrar 1.000 euros en 3 meses. Yo no puedo entender que tengamos una administración pública local en la que por crear un puesto de trabajo un solo día o tan solo unas horas se le pueda dar rango como de que ya un ciudadano que estaba en paro ya ha encontrado trabajo. Eso se está haciendo. A mí me parece que eso no es lo que corresponde hacer y a mí me indigna que tratemos de buscar esta fórmula, ¿no?, de crear ese tipo de empleo. Yo creo que evidentemente perdimos una oportunidad y estamos a tiempo de recuperarla. Estamos a tiempo de hacer una ciudad en la que efectivamente estas 3 dimensiones, unidas a una nueva gobernanza, con mayor transparencia, con mayor participación y también con una nueva cultura política, pues permitan que al final los ciudadanos puedan recuperar otra vez la ilusión en la política, ¿no? Y que sirva la política para ser más felices. Tenemos que ir concluyendo. La verdad es que, en fin, ya que nos habíamos metido en harina, sí que nos gustaría que nos dejara cada uno de ustedes un mensaje al respecto. Con todo esto que nos han contado, nos están diciendo que hay la posibilidad de tener una forma nueva de relación entre los políticos, entre las instituciones, entre los ciudadanos. Es decir, que el modelo participativo puede ser una realidad si ponemos todos un poquito de nuestra parte. El modelo económico del bien común, que no solamente es economía, es una demostración de lo que solicita, digamos, de participación de todo el conjunto de las personas, digamos, que forman parte de un entorno social. Y es así.
cooperación no es, lo hemos visto y no vamos a volver sobre eso. Yo desearía terminar con una frase que utilizo en todas mis intervenciones últimamente por toda España, porque el tema, os aseguro, el tema de la economía del bien común se está desarrollando de una forma, cuidado, lenta, pero muy interesada por parte de todas las comunidades autónomas. Es una frase de Einstein, que dice que el mundo no lo destruirán los malos, sino que aquellos que miran a los malos sin hacer nada. Claro que no, es necesario. Fíjate, ahí incluso Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que es un hombre de derecha, es un hombre que además está con las LuxLeaks, metido en algunos problemas, él llegó a reconocer que la política se había olvidado de las personas. Él mismo, un hombre tan conservador que ha sido tan, digamos, defensor del modelo de control de déficit, de deuda, del economicista, el impulsado por Merkel, él mismo llegó a reconocer que la política hay que hacerla de otra manera, donde la persona recupere la centralidad, donde las políticas se dirijan a las personas. O sea, esto es una necesidad absoluta, que evidentemente si no lo hacemos nosotros lo harán otros. Esto va a ser así de claro, ¿no? Y por eso yo creo que efectivamente creo en otra forma de hacer política, en una forma de hacer política sencilla, humilde, que se dirija a las personas, que apueste por el consenso, por el diálogo entre diferentes, que siempre esté pensando en cuáles van a ser las consecuencias directas que va a tener en la ciudad el desarrollo de esas políticas municipales, que piense en satisfacer las necesidades de los ciudadanos teniendo en cuenta el impacto económico y el impacto en nuestro entorno. Y esto para mí es fundamental, y hacerlo con total transparencia, con total rendición de cuentas y con total participación del resto de ciudadanos que tenemos que aportar también en la toma de decisiones y en el control incluso del presupuesto municipal, ¿no? De aspectos absolutamente necesarios para poder regir bien la ciudad. Caballeros, pues ha sido un auténtico placer que han estado acompañando a este fabuloso público, que lamentamos, claro, no haber podido responder a todos, pero yo creo que la reflexión básica nos ha quedado que entre todos, arrimando el hombro, ¿no? Como diríamos coloquialmente hablando, se puede, y que simplemente me queda recordar a todos los asistentes que la nueva cita con Diálogos Vitoria-Gasteiz Elkarrizketak será el próximo 31 de marzo, en este mismo escenario, a las 7 de la tarde. Yo les pediría un fuerte aplauso. Paco Álvarez, Gorka Urtaran. Y gracias a todos por venir.